Bendiciones a todos, les saludamos en el amor del Señor, que les habla el pastor Sergio y le damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast de la iglesia Ibestalca. Estamos muy felices de poder estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a hablar y también nos acompaña uno de nuestros pastores auxiliares, el pastor Rodrigo Neira, que en este día también vamos a estar conversando acerca de un tema que más adelante lo vamos a decir. Bienvenido, Pastor Rodrigo. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento y feliz por estar aquí acompañándolo en este episodio maravilloso que es un tema muy interesante. Amén. Y mis hermanos, hoy tenemos un tema realmente que a veces, Pastor Rodrigo, produce cierto debate o produce ciertos conflictos. Algunas personas se justifican con algunas cosas y otras personas pues deciden mejor ceder a lo que dice la palabra de Dios. El tema que vamos a hablar hoy es si realmente es importante congregarse o no es importante congregarse. Y la verdad que cuando nosotros hablamos de congregarnos, muchas personas buscan la justificación, ¿no es cierto? Decir, no, Dios no está en un lugar físico, Dios está aquí cuando yo hablo. Y Claro. quiero plantearle así de frentón, así la forma como muchas personas piensan. Dice, no, yo lo busco en mi casa porque Dios está en todas partes. Hay otras personas que dicen, ¿para qué congregarse si la gente va mucha gente hipócrita a la iglesia, ¿no es cierto? Exacto. Pero realmente a la luz de la palabra, ¿por qué Dios deja que nosotros nos congreguemos? ¿Por qué deja una iglesia? ¿Por qué deja un lugar físico? Entonces, qué importante hoy día que podamos conversar este tema, que es tan importante porque nosotros podemos justificarnos, pero realmente a la luz de la palabra que Dios nos habla y que realmente si es importante, qué beneficios puede traer también el poder congregarse. Pastor Sergio, una consulta, bueno, cada uno de nosotros en nuestra historia, en nuestra conducta, siempre existen excusas. Y una de las excusas muy repetitivas ha sido lo que usted ha mencionado. ¿Para qué vamos a la iglesia si hay mucha gente hipócrita? Y eso yo creo que es netamente algo que nos vamos a excusar para no sacrificar algún tipo de recurso. Ahora, ¿qué importancia tiene una persona cristiana en congregarse? Bueno, primero la palabra del Señor nos habla que no debemos dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, Claro. ¿no es cierto? Pero hay muchos beneficios en el congregarse. Primero porque la iglesia somos un cuerpo y y el cuerpo tiene muchos miembros y nosotros pasamos a ser como un miembro de cada parte del cuerpo. Entonces, una de las cosas que nosotros nos edificamos mutuamente, ¿no es cierto? Y sería como muy ilógico que un cuerpo tuviera, no sé, un brazo en un lado, una pierna en otro lado, ¿no es cierto? Y bueno, Dios nos permite que nosotros nos congreguemos porque juntos podemos formar el cuerpo de Cristo. Y cuando el cuerpo está completo, pues puede cumplir muchas funciones. De hecho, que si nosotros nuestro cuerpo normal le faltara alguna parte, nos vemos en la dificultad de poder realizar de la misma manera algunas funciones. Entonces, hay muchos beneficios en el congregarse, pero primero necesitamos saber que Dios es el que más está interesado en que nosotros nos congreguemos. Eh, Imagínense nosotros en la iglesia somos enseñados por la palabra. Alguna persona diría, yo leo la Biblia, pero ¿quién te puede decir si lo que está interpretando está correcto o no está correcto? Quién te podría enseñar? ¿Quién te podría aconsejar? ¿Y quién te podría corregir en este camino? Porque en este camino del Evangelio muchas veces necesitamos ser edificados, ser levantados, pero a veces también tenemos que ser corregidos. Pastor, una consulta, ¿eso quiere decir que la iglesia se ilustra como una universidad, como un colegio donde nosotros vamos a aprender sobre la palabra de Dios y sobre la verdadera doctrina del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y nosotros aprendemos en la iglesia la palabra de Dios, también nos edificamos. Y la verdad que eh, hay un versículo en la Biblia que a mí me gusta mucho también, que habla sobre que cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía,
porque sabemos que ahí, cuando estamos juntos y en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Hay algo en el mundo espiritual que se provoca en el tema de la unidad. De hecho, cuando fue el día de Pentecostés, Sí, estaban todos unánimes. unánimes. Y ahí vino el Espíritu de Dios cuando están todos unánimes. Entonces, hay algo que Dios provoca en el mundo espiritual cuando la iglesia está congregándose y cuando están en unidad. Entonces, siempre Dios va a derramar bendición y vida eterna. Y bueno, y hay tantos beneficios, aprendemos la palabra de Dios, somos edificados, alguien ora por nosotros, alguien nos Claro. puede levantar los brazos, ¿no es cierto? Vamos a veces decaídos, sin fuerzas, esperando que alguien pues nos dé una palabra o nos dé un abrazo por último, porque a veces, como yo siempre digo, uno no sabe quién entra a la iglesia, de repente hay una persona que entra a la iglesia y quizás esa noche intentó quitarse la vida, quizás esa noche o ese día anterior o esos días anteriores tuvo problemas tan grandes, problemas tan fuertes que no tiene esperanza, no tiene salida y siempre va buscando que en la iglesia Dios está y Dios puede hacer algo poderoso. Entonces, la pregunta sería, Pastor Rodrigo, ¿qué importancia tiene el congregarse en su vida? Prácticamente nos permite, en mi vida me permite avanzar, crecer espiritualmente, aprendiendo de la palabra y también el trabajo en equipo, que es súper importante de poder nosotros también aceptarnos los unos con los otros, aceptarnos en el amor del Señor. Creo que es una escuela maravillosa, es donde nosotros tenemos que practicar lo que nosotros estamos aprendiendo y no tan solo aquí en la iglesia, sino que también afuera en nuestros roles de como esposo, como una persona trabajadora, como hijo, en diferentes roles insertos en la sociedad. Y creo que es aquí donde nosotros, es el factor fundamental y determinante, es donde nosotros vamos a aprender y vamos a practicarlo también en diferentes áreas de nuestras vidas. Y exactamente, o sea, nosotros en la iglesia, cuando nos congregamos, aprendemos de la palabra de Dios, los principios bíblicos Exacto. de cómo caminar, cómo conducirnos como hijos e hijas de Dios. Estaba revisando algo aquí importante y congregar, dice aquí, es el verbo griego sunago, que significa reunirse juntos en armonía. Que algo importante, reunirnos juntos y en armonía. Y como decía anteriormente, cuando se produce esta unidad, Dios siempre derrama bendición y vida eterna. Lo que usted decía, Pastor Rodrigo, tiene mucha certeza en lo que habla, que esto, la iglesia pasa a ser como una escuela, como un colegio donde uno comienza a aprender en este camino del Evangelio, porque muchos, bueno, yo tuve la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, o sea, toda la vida me llevaron a la iglesia, pero muchas personas no tienen esa bendición, sino que ya cuando fueron adultos recibieron a Cristo, entonces tienen que empezar a aprender. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, o sea, es una nueva persona. Tiene que comenzar a desaprender muchas cosas y aprender muchas cosas que la Biblia, ¿no es cierto?, nos enseña para poder caminar en este camino del Evangelio. Entonces, cuando una persona toma la decisión de decir, no, ¿sabe qué? Yo no me congrego. No, en la iglesia va mucha gente hipócrita y qué sé yo, Exacto. hay mucha gente que en realidad. Entonces, lo que hace la persona es separarse del cuerpo de Cristo. Y claramente Dios nos quiere a nosotros, que mantengamos nosotros una unidad, porque Dios se mueve en medio de la unidad. Y podríamos poner ejemplos de la unidad en todo ámbito de cosas. Un hogar, una familia que está unida, una familia que es feliz, tiene paz, tiene armonía. En un trabajo, cuando hay unidad, las metas o lo que se Los propongan, objetivos. claro, se hace mucho más fácil todo. Entonces, no, Dios quiere que nosotros nos mantengamos en unidad y creciendo. Ahora, ¿cómo yo puedo crecer? Si yo me aíslo solo, es muy difícil que yo pueda crecer.
Entonces, cuando yo me congrego, aprendo de la palabra, oran por mí, yo alabo al Señor con los demás hermanos, tengo comunión con mis hermanos, aprendo del otro, porque es una de las cosas que Dios pues nos ha mandado aprender y amarnos los unos a los otros. Hay otro pastor, disculpe que le interrumpa, también creo yo que se ilustra mucho a lo que es un hospital, donde al momento de congregarnos somos sanados interiormente, algo que Dios entrega a cada uno de nosotros. A mí muchas veces me ha pasado que llego a veces sin fuerza, llego como un poco desanimado quizá. Mucha gente le ha pasado algo muy similar, y al momento de alabar al Señor junto con nuestros hermanos, al momento de nosotros decir aleluya, al momento de decir gloria a Dios, al momento de expresar con todo nuestro corazón un momento íntimo junto con la hermandad, algo sucede, que Dios abre las puertas de los cielos y hace descender algo tan maravilloso, que uno sale de una manera tan diferente a como nosotros entramos a la A la iglesia en iglesia, este claro. caso. Sí, bueno, uno está casi siempre ahí adelante mirando, uno puede ver las etapas de una persona desde que entra a la iglesia. Y claro, mucha gente entramos, no entran, entramos, porque a lo mejor en ese día tuvimos problemas Exacto. en el trabajo, en la familia, económicos, qué sé yo, a lo mejor le dieron una noticia de alguna enfermedad que a lo mejor es asociada a morirse pronto, qué sé yo. Y la persona entra siempre con una mirada triste, ¿no es cierto? Entra con una mirada de preocupación, pero a medida que va transcurriendo el culto, como usted dice, va la alabanza, la adoración, va la palabra, la persona va teniendo ese encuentro con el Espíritu de Dios, ese encuentro con la palabra, el mismo hecho de que haya alguien que en la puerta te reciba con amor, te dé un abrazo, hermano, qué bueno que estás en este lugar. Eso te permite de alguna otra manera que Dios pues vaya cambiando dentro de ti todo ese Exacto. panorama que llevas en tu mente, y el Espíritu Santo toma el control y comienza a hacer un cambio. Entonces, muchas de las personas que entran a nuestras iglesias entran de una manera y salen de una manera totalmente diferente. Amén. Entonces, eso es importante en el congregarse, porque cuando nosotros vemos cada hermano, cada hermana que entra a la iglesia de una manera totalmente destruidos emocionalmente, qué sé yo, y cuando salen impactados por una palabra que Dios le dio, impactados por una alabanza, el Espíritu Santo los toca, los transforma, porque Dios hace un cambio completo. Entonces, cuando vemos ese cambio, nosotros nos decimos, vale la pena congregarse, vale la pena que hayan iglesias, vale la pena que haya hombres y mujeres, pastores que se dediquen a predicar la palabra del Señor, vale la pena que podamos congregarnos. Sí vale la pena congregarnos, y yo creo que este es un mensaje fuerte que tenemos que nosotros dejar. Y claro, a todo aquel que nos ve, a nuestros hermanos, a todo aquel que puede también escucharnos, que congregarse es algo maravilloso, porque son Amén. mucho más los beneficios, Así mucho más. es. Ahora, cuando nosotros vamos a congregarnos, tenemos que tener un objetivo claro. ¿Vamos por Dios o vamos por los hombres? Exactamente. Entonces, Pastor Rodrigo, cuando nosotros vamos con un objetivo claro, que vamos a buscar a Dios, no hay nada que pueda interrumpir lo que Dios quiera hacer con nosotros. Y prácticamente, pastor, ahí cuando nos insertamos en la congregación, realmente hay una libertad de adorar, una libertad de glorificar el nombre de Dios. Como usted dice, un objetivo, es buscar al Señor con toda la mente, con toda el alma, con todo el corazón. Entonces, creo que ese es el factor fundamental y que determina a un creyente en poder congregarse y buscar el objetivo. O sea, cuando el Señor nos mira y vemos que nuestro corazón está rendido, sucede algo tan maravilloso que impacta nuestros corazones y da efecto también el cambio radical, ya sea en mente, en sentimiento, en todo. Exactamente. Entonces, es importante que nosotros tengamos un objetivo claro cuando vamos a congregarnos. Pastor, una consulta. También hay que ver la otra parte, las corrientes que el mundo eh, impacta a cualquier ser humano son muy fuertes, ¿cierto? Claro. Fuera de la iglesia. Por eso es importante congregarse. El momento de salir del cuerpo,
algo sucede en nuestras vidas que puede ser caótica. Y nosotros cuando nos congregamos, pues, bueno, de Dios recibimos instrucciones en su palabra, recibimos fortaleza, recibimos renovación de fuerzas, podemos adorarlo, que es uno de los objetivos claros, reconocer la grandeza de Dios. Y eso hace que nuestro espíritu y nuestra relación con Dios sea bien estrecha. Cuando nosotros no nos congregamos, y a eso le podemos sumar que no oramos en casa, que no leemos la Biblia, nos vamos despegando de esa unión con Dios poco a poco y muchas veces dándonos cuenta pero sin querer hacer algo al respecto. Y eso nos permite separarnos de Dios y cuando nosotros nos separamos de Dios empieza a aflorar en nosotros todo lo humano. Ya. Y realmente todo lo humano de nosotros no es nada bueno, o sea, tanto así que la Biblia dice que no hay justo ni uno. En nosotros hay Claro. cosas que afloran humanamente que no son buenas y que realmente cuando nosotros nos mantenemos unidos al Señor y al cuerpo de Cristo, pues ahí lo que aflora en nosotros es todo lo que el Espíritu de Dios viene a hacer a florecer en nuestra vida. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos pegados al cuerpo de Cristo. Cuesta retomar. Una persona que deja de congregarse sí le cuesta mucho retomar, pero también tiene que ver con la voluntad, con el querer. Claro. Entonces, animamos a todos nuestros hermanos, nosotros somos unos convencidos de que sí hay que congregarse, de que sí hay que ir a la casa de Dios. El salmista David dijo algo maravilloso. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y queríamos dejarle este mensaje fuerte y claro, como dicen por ahí, a todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo. No se pierdan esta linda oportunidad de poder congregarse. Si usted a lo mejor nos está viendo de otro país, de otra ciudad, busque una iglesia, pídale a Dios que le dé una iglesia. Si usted asiste aquí vive en Talca, en la región del Maule, le invitamos para que asista a nuestra iglesia. Venga y así todos juntos podamos alabar y bendecir el nombre del Señor. Así que hoy día ya vamos concluyendo con este capítulo. Queremos dejarle este mensaje en su corazón y decirles no se pierdan la oportunidad de congregarse. Para terminar, pastor, hay muchos países hoy en día, que no los vamos a nombrar aquí, donde está prohibido congregarse. Exacto. Y muchos cristianos desean en el mundo que no pueden congregarse porque la ley no lo permite congregarse. Y hoy la mayoría de países gozamos de la libertad de tener una iglesia muy cercana donde podemos congregarnos. Así que les invitamos, no pierdas la oportunidad de congregarse. Así que nos estamos despidiendo, les deseamos muchas bendiciones de parte de Dios, les enviamos un gran abrazo, que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Bendiciones.